Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, la gran barrera entre tú y Dios. Que no solo puentes de comunicación, de comunión se levantan entre nosotros y Dios, también hay barreras que muchas veces de manera inconsciente, no voluntaria, se van construyendo y al final quedamos preguntándonos ¿qué pasa conmigo? No siento la presencia de Dios, no veo la ayuda de Dios. Son barreras que se levantan y amigos, ese es nuestro tema hoy, la gran barrera entre tú y Dios. En la carta de Pablo a los Romanos capítulo 8 y verso 8 se lee lo siguiente: por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca, escuchen este vocablo, nunca pueden agradar a Dios. De las distintas barreras que pueden erigirse entre nosotros y Dios, aquí está lo que estoy llamando la gran barrera entre tú y Dios. Se le llama por parte de Pablo la naturaleza pecaminosa y afirma que quienes viven bajo ese dominio, bajo ese poder, bajo la influencia de la naturaleza pecaminosa, nunca, y esto es un absoluto, nunca pueden agradar a Dios. Es una barrera infranqueable. Tenemos nosotros que de alguna manera destruir esa barrera donde quiera o cuando sea que la vemos que se está levantando. Es la pecaminosidad humana, que no hay nadie que sea, amigos, tan absolutamente santo como para ya decir que ya no hay posibilidad de admitir ninguna pecaminosidad. Eso no es verdad. A nivel de pensamientos, a nivel de actitudes, a nivel de actuaciones, el pecado siempre está al acecho. Se le dijo a Caín, se le dice, el pecado, Caín, está a las puertas, pero tú puedes dominarlo. ¿Se dan cuenta, amigos? Es la pecaminosidad humana que siempre va a estar en contra, atacando nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Él. Pues ahí está, más claro no lo puede decir la palabra de Dios. Ahora, ya que Pablo dice que los que todavía, significa que eso se puede superar, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces, si esto es así, respondamos a la interrogante: ¿a qué se llama la naturaleza pecaminosa? ¿Qué podemos entender por el uso de esos términos por parte de Pablo? La naturaleza pecaminosa. Bueno, atención a las respuestas. En primer lugar, es parte de lo que bien se denomina naturaleza pecaminosa, los impulsos y los apetitos de la carne. Impulsos y apetitos de la carne. Es decir, todo aquello que en tus instintos, en tus pasiones más primitivas reclama algo de ti, reclama que se le dé gratificación, que se le dé sustento, que se le alimente. Todos en algún momento siempre experimentamos el llamado y el reclamo de nuestras bajas pasiones. Eso es algo absolutamente humano, esto es así. Y la diferencia más bien está en quienes responden afirmativamente a esos llamados de lo que la Biblia llama la carne, quienes responden a ese llamado, a esa invitación, más bien a ese reclamo más que invitación, y quienes buscan someter esos reclamos de la carne con la palabra de Dios y con una voluntad ejercitada en la palabra de Dios. Podemos crecer
a un nivel donde la carne pueda ser sometida por el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas? Por supuesto que sí. En el texto que leímos dice Pablo que hay algunos que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa de la carne. Cuando dice que hay algunos que todavía viven así, está implicando que hay otros que ya no están viviendo así, que ya viven más bien por el Espíritu, bajo la influencia del Espíritu del Señor, y aunque la carne todos los días toca a su puerta con sus reclamos, estas personas ya tienen una comunión con el Espíritu Santo, tienen una conexión con Dios, de tal manera que la carne pueda ser subyugada, pueda ser sometida o al menos desoída por esta persona. Entonces se le llama la naturaleza pecaminosa, dije, a los impulsos y a los apetitos de la carne. Segunda forma de respuesta, ¿a qué más se le llama naturaleza pecaminosa o qué más queda implícito en ese término? Bueno, las ambiciones mundanas. Lo primero son los apetitos de la carne, es decir, mis pasiones, lo más instintivo, lo más primitivo mío, lo más carnal, eso es naturaleza pecaminosa. Pero también, y esto es diferente, ambiciones mundanas. La carne y el mundo son los dos grandes poderes que someten a las personas. Los que no conocen la palabra de Dios están absolutamente esclavizados por la carne y el mundo. Los que caminan bajo la guía de Dios, los que ya conocen la palabra de Dios, estos viven en esa lucha constante, ¿no? Es como la lucha del pueblo de Israel, sus enemigos, los moabitas, los amalecitas, etc. Pues es igual. Está todos esos impulsos, está todo ese combate, que a veces es con la carne de uno mismo, pero a veces también con todas las ambiciones del mundo. ¿Qué es lo que el mundo ofrece? Pues el mundo, todo lo que te ofrece está por la vista. Así se lo ofreció Satanás a Jesús en el desierto. Le mostró todos los reinos de la tierra y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. El mundo quiere que nos postremos. Y no son pocos, tristemente decirlo, no son pocos los cristianos que por ambiciones, sean estas profesionales, financieras, por fama, por fortuna, por estilos de vida, terminan renunciando a la fe, renunciando a los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cayeron bajo el poder y la influencia del mundo. El mundo entonces te dice que es importante que seas el número uno. El mundo te habla de la importancia que tiene el dinero. En el mundo la gran religión es el dinero. Ese es el poder espiritual en el mundo, el dinero. Recuerdo ahora mismo un libro pequeño que escribí, El poder espiritual del dinero. Eso fue hace muchos años ya. Posiblemente ese libro ya ni esté en circulación. Pues saben, el mundo tiene como religión el culto al dinero, y por el dinero no son pocos los que renuncian a la fe. Todo eso es entonces lo que está involucrado en lo que Pablo llamó la naturaleza pecaminosa. Está hablando entonces de los impulsos, los apetitos, los deseos de la carne, y en segundo lugar a eso se le suman las ambiciones mundanas. Pero recordemos lo que escribió Juan: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No te dejes engañar por falsas luces. El mundo solo te puede ofrecer una dicha transitoria, una dicha corta en verdad, pero Dios te puede ofrecer la dicha y la bendición eterna. En tercer lugar, ¿a qué más se le puede llamar naturaleza pecaminosa? Se le puede llamar también así a las pasiones humanas. Las pasiones humanas es un mosaico tan grande y complejo. Enojo, resentimiento, rencor, envidia, amargura, ambición, en fin, toda una serie de emociones y sentimientos que ahogan, que intoxican el corazón y las almas de las personas,
son esas pasiones humanas. Por ejemplo, la Biblia vincula las tentaciones con nuestras pasiones. Dice que Dios no te tienta, porque Dios ni Él puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Y explica el autor bíblico que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias, ese término lo que significa las pasiones subterráneas en el ser humano, cuando de sus propias pasiones es atraído, dice, y seducido. Y una vez que cede a la tentación, se consuma el pecado. Se dan cuenta, pasiones humanas. Las pasiones tienen que ser sometidas. Las pasiones tienen que ser gobernadas. Las pasiones tienen que caminar bajo el gobierno de Dios y del reino de Dios. Cuando la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, está diciendo que toda esa pasionalidad nuestra debe estar bajo el reino de Dios. Y no se trata de uno reprimirse, sino de que todo eso tenga señorío y tenga gobierno. No es lo mismo represión que gobierno. Dios quiere gobernar nuestras vidas, nuestras almas. Y eso implica gobernar todo eso que es pasional, como les dije, ira, rencor, resentimiento, amargura, ambición, envidia, toda esa pasionalidad, todo eso es pecaminosidad humana. ¿Cómo pecó Adán y Eva? Ambición. Satanás les dice, ustedes van a ser como Dios, ya van a ver. Ambicionaron un estatus que no era el que Dios les había concedido. Entonces la ambición los llevó a pecar. ¿Por qué mata Caín a su hermano Abel? Por envidia. ¿Se dan cuenta? Todas esas pasiones humanas al final llevan al pecado a las personas. ¿Cuántos cristianos incluso compiten de una manera ilegal, ilegítima en cuanto a la palabra de Dios para alcanzar un mejor puesto, para superarse en el trabajo, para ganar más dinero? Nosotros dependemos de Dios, nuestro promotor es Dios. Nosotros servimos a Dios, no al ojo del hombre, servimos al ojo divino para agradarlo a Él. Y es Dios que se encarga de darnos nuestras recompensas. Entonces, como que hay que cambiar todo el paradigma, como que hay que cambiar totalmente ahí el parámetro. Y número 4, siempre respondiendo a la misma pregunta, ¿a qué se llama naturaleza pecaminosa por parte de Pablo? Se le llama también a todos esos malos sentimientos que inundan a las personas. Y digo malos sentimientos, pero en realidad es más que sentimientos, son como tendencias, son como inclinaciones. Miren, infidelidad, deslealtad, descompromiso. Las relaciones humanas están arruinadas, están sangrando por causa de la infidelidad, de la deslealtad y de la falta de compromiso. En nuestra iglesia nosotros, como parte de ese entorno que estamos construyendo, que sea el marco para todos nosotros, hablamos de una cultura de unidad, lealtad y honra. Queremos caminar en unidad, y si caminamos en unidad, queremos caminar en lealtad. Y si caminamos en lealtad, entonces vamos a honrarnos unos con otros. Unidad, lealtad y honra. Todo eso para abatir esas tendencias, esas inclinaciones, esas proclividades a ser desleales, a ser desunidos, a ser infieles. Hay demasiada infidelidad entre el pueblo de Dios, infieles a Dios, infieles a su palabra, infieles a sus relaciones como el matrimonio, etc. Tenemos nosotros que definitivamente excomulgar la infidelidad de nuestras vidas en todos los ámbitos: espiritual, familiar, eclesial, laboral. En los ámbitos patria también hay mucha gente desleal, son vendepatrias, son
corruptos que por un poco o por un fajo de billetes son capaces de comprometer la vida nuestra y de nuestros nietos en actos de corrupción que muchas veces se hacen legítimos a través de legislaciones hipócritas y malvadas. ¿Se dan cuenta? Entonces también es parte de la naturaleza pecaminosa esas tendencias, esas inclinaciones y esas proclividades que nos hace ser desleales, nos hace ser infieles y faltos de todo compromiso y responsabilidad moral y cristiana. Vuelvo al texto de inicio, Romanos 8, el capítulo y 8, el versículo. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, y ese es nuestro tema, nunca pueden agradar a Dios. Nota, no te engañes, tú caminas en tu naturaleza pecaminosa, no te engañes, puedes ir a la iglesia, puedes leer la Biblia, puedes saberte todas las alabanzas que quieras, pero nunca puedes agradar a Dios porque esto se opone a Dios de una forma total. Pues basada en esta escritura, el tema fue ¿a qué podemos llamarle naturaleza pecaminosa? Y hay por lo menos 4 maneras de describirla. 1. Los impulsos y apetitos de la carne. 2. Las ambiciones mundanas. 3. Las pasiones humanas. Y 4. Las tendencias e inclinaciones hacia la infidelidad, la deslealtad. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La gran barrera entre tú y Dios. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.